es mucho más que un problema al hablar. Se trata de un trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo, tanto adultos como niños. Esa falta de fluidez al comunicarse puede tener causas genéticas, neurológicas y algunas desconocidas. Para quienes viven con ella, es un reto constante encontrar empatía en el entorno, lo que puede provocar baja autoestima y problemas emocionales complejos. Una intervención temprana y terapias oportunas pueden ser de mucha ayuda, pero paralelamente una sociedad informada y libre de prejuicios puede hacer más llevadero este proceso. Los especialistas nos hablan de las causas, diagnóstico y tratamientos frente a la tartamudez. Damián siempre sintió que su voz no era como la de los demás. Desde los 4 años, las palabras parecían enredarse en su lengua, impidiéndole hablar con fluidez. La primera vez que vio It, la película basada en la novela de Stephen King, sintió una conexión inmediata con Billy, el niño que también tartamudeaba. Tengo que saber algo. De todos los niños que te pudiste haber llevado, porque Georgie... Pero no estaba solo. Su padre también vivía con disfemia, una condición que con los años había aprendido a sobrellevar. Mi padre, a él se le nota más la disfemia cuando se enoja. Él tiene un tono de voz fuerte, entonces cuando se enoja se podría inferir que es como que estuviera gritando, entonces tartamudea. ¿Y cómo me afectó esto en la infancia? Había un par de complicaciones, más que nada de mi lado, al querer expresarme y no poder decir de forma fluida lo que deseaba decir. Uno busca de alguna forma palabra que pueda soltar con más facilidad. Y bueno, muchas veces eh, esa palabra puede cambiar por completo lo que tratamos de decir. La disfemia, también conocida como tartamudez, es un trastorno del habla que afecta la fluidez verbal. Se caracteriza por repeticiones, prolongaciones o bloqueos de sonidos y palabras. Aunque puede aparecer en la infancia y en muchos casos mejorar con el tiempo, hay personas como Damián que deben aprender a convivir con ella durante toda su vida. Sin embargo, reconoce que a veces es difícil lidiar con la impaciencia o presión de la gente. Hay ocasiones en las que tartamudeo mucho y, bueno, mis compañeros me completan las palabras que yo intento de decir. También estoy consciente de que hay personas que no tienen paciencia, no tienen paciencia con respecto a lo lento que puede hablar una persona. Las interrumpen o se ríen. No es en mi caso, pero sí conozco, o sea, sí he presenciado eh, ese tipo de situaciones. Gracias al cielo no me ha pasado, pero me imagino que para la persona que pasó por esto sí tuvo que haber sido incómodo. En el caso de Damián, la causa fue genética, una herencia de su padre, pero las razones de esta condición pueden ser diversas. Factores neurológicos, genéticos y hasta psicológicos pueden influir en su desarrollo. Durante el desarrollo del habla, del lenguaje, más o menos desde los 2 años hasta los 6 años, existe una disfemia del desarrollo, que es una disfemia fisiológica evolutiva. Es parte del proceso de maduración de nuestros órganos y de nuestros todo el sistema cerebral. En este desarrollo de maduración suelen haber procesos en donde los pequeñitos pueden tartamudear. Ahora, aquí muchas veces los papitos a veces se asustan y dicen, ok, ¿qué está pasando? Y yo les recomiendo que siempre que se asusten vayan a un profesional inmediatamente, ¿ok? Porque nosotros somos el filtro realmente para determinar si realmente es del desarrollo y va a pasar o realmente puede ser una patología. Y también puede haber hay un tipo de disfemia que no es la más común, pero también es bueno mencionar, que son psicógenas. Entonces, por cuadros muy traumáticos que una persona puede pasar eventualmente en alguna situación, se puede generar una disfemia. La muerte de algún familiar, que me impacta mucho, hay muchas situaciones muy delicadas, ¿no? También puede generar una disfemia.
También hay enfermedades, lesiones o traumas cerebrales que pueden desencadenar la tartamudez en cualquier momento de la vida. Una persona adulta que está bien y de repente, de un día a otro, comienza a presentar tartamudez, en ese caso sí se necesita hacer otro tipo de exámenes, porque ya es un síntoma neurológico más claro. En un infarto, en el que por ejemplo fue un infarto isquémico, en el que se dañó en las áreas, es mucho más difícil. Se tiene que trabajar con el logopeda o se tiene que hacer muchas terapias y dependerá de las comorbilidades en pacientes hipertensos, si es diabético, si tiene otras cosas más, y la edad para ver el grado de recuperación. La disfemia de Santiago, por otro lado, tuvo un origen distinto. Desde su nacimiento, un frenillo lingual le dificultó el habla. Aunque fue operado cuando era pequeño, el problema no desapareció del todo. A medida que creció, su habla mostró signos de tartamudez, lo que le trajo inseguridad y miedo al rechazo. Especialmente cuando era matemáticas, más me sorprendía. Me decían que no entendía y que vuelva a repetir las palabras porque a veces como sí, los números también tienen algunas letras que no pronunciaba bien, me decían que tengo que explicar de una mejor manera los números y volver a repetir. A él le realizaron una frenectomía, que es el corte del frenillo sublingual, le hicieron a los 2 años porque le estaba generando dificultades alimenticias. Luego, para el desarrollo y adquisición del repertorio fonológico, obviamente no vamos a poder adquirir los sonidos laterales y vibrantes, que se refiere a la L y a la R, entonces difícilmente va a adquirir la, ra. Recibió pocas sesiones de terapia de lenguaje y a medida que pasaron los años, pues se fue haciendo más evidente la dificultad que tiene él en controlar su forma de hablar. Y es muy común que nosotros nos encontramos niños con casos mixtos, problemas de adquisición del lenguaje, de sonidos y el tema de la tartamudez. Vienen nuestros pacientes que tienen ambas condiciones. Voy a tomar aire y vamos a decir los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Con el tratamiento adecuado, hoy su tartamudez ha disminuido tanto que pocos notan su condición. Me dijeron que tenía que controlar mi respiración para poder seguir hablando tranquilamente, porque cuando me altero hablo más rápido y menos me entiende. Hablo más con mis amigos, comparto más. Antes como que solo veía cómo ellos hablaban y en vez en cuando me metía. Y si no, solo me quedaba callado escuchándoles. El impacto emocional de la disfemia es profundo. Las personas que la padecen pueden experimentar ansiedad, baja autoestima y dificultades para socializar. Para las familias también es un desafío, ya que deben aprender a brindar apoyo sin presionar o generar angustia. Diferentes emociones que transitamos durante la disfemia tienden a ser miedo al hablar en público, miedo al hablar con los compañeros. Vergüenza porque tal vez mi círculo de amigos me escucha y me estoy trabando mientras hablo. Hablo de dificultades en el área educativa, no pregunto si alguna cosa no entiendo dentro de clase, tiendo a evitar las materias de expresión verbal como puede ser literatura. Incluso a nivel personal también hablamos de la limitación en los ambientes laborales, si hablamos de alguien ya adulto, porque de por sí entramos con dificultades para tener una entrevista de trabajo, dificultades para relacionarme con mis compañeros, para incluso hablar en público, hablar con los demás, más aún en estas carreras en las que las habilidades sociales es una de las cosas principales y que priman, ¿no? Puede que los padres tiendan a sentirse culpables por lo que está viviendo mi hijo, más aún si sé que yo tuve disfemia. Puedo tender a sobreproteger para que los demás no lo escuchen, no le hagan comentarios malos, que no se sienta mal. Tensión y conflictos en los que posiblemente padres se sientan frustrados porque el hijo, a pesar de estar en terapias, posiblemente no avance. El diagnóstico de la disfemia se realiza mediante una evaluación clínica que involucra a especialistas en fonoaudiología, psicología y terapeutas del lenguaje. A través de pruebas y entrevistas se determina el grado de la condición. Los papitos siempre son el primer ojo clínico, y más cuando ya tuvieron quizás otro hijo. El niño puede decir agua dame o dame agua y tú entiendes que quiere agua. Pero ¿qué pasa si dice dame agua? O dame agua. O sea, ya uno empieza a decir esto, pareciera que no. Los síntomas más graves o más evidentemente que te hacen entender que hay una disfemia
No tenemos que esperar que aparezcan, ¿ok? Ya si empieza a haber algún tipo de dificultad para nuestro pequeño que tenga alguna disfluencia, que esté queriendo contarte algo y esté repitiendo mucho un sonidito, empieza a respirar un poquito con una dificultad en ese momento, tú le observas, está como queriendo y no puede, entonces inmediatamente hay que ver qué está pasando. Se hace la historia clínica, se detecta qué está pasando, en qué entorno se activa, cómo está la familia también reaccionando frente a esto, si están haciendo que aumente el tema de la tartamudez o realmente están ayudando a que esto no sea así. En la mayor parte de los casos hacen que aumente. Y se trabaja desde estas bases, ¿no es cierto? Sintomatología, entorno donde se desarrolla y toda la parte emocional también. La terapia del habla, el apoyo psicológico y técnicas de respiración y relajación pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida de quienes la padecen. Nosotros tenemos dos componentes de la tartamudez, lo visible y lo no visible. Dentro de lo visible es lo que nosotros juzgamos, por llamarlo así, lo que vemos, prolongaciones, repeticiones, pero la parte invisible es la base que tenemos que trabajar, es como la punta de un iceberg. El enfoque cognitivo-conductual está enfocado en trabajar eso, en trabajar cómo me siento, cómo reacciono y cómo hago para bajar los cognitantes físicos, cómo hago para regular mi conducta y para que el estrés, la tensión muscular, la falta de aire reduzca su nivel al máximo. ForBrain es un dispositivo cuya función es amplificar el tono de voz de la persona que escucha y pueda hacer un feedback o una retroalimentación de lo que hablo y cómo me escucho. Y eso le genera al paciente la capacidad de mejorar o de corregir ciertos errores en su capacidad. Se trabaja también con técnicas específicas del habla, como por ejemplo, toma una respiración profunda, inicio más pausado. El susurro nos permite no articular con tanta fuerza, articulo más despacio. Entonces, eso también hace que los músculos no estén tan tensos. No es un tema de desaparezca, porque muchas veces no va a desaparecer completamente. Es un tema para que la tartamudez pueda fluir dentro de lo que es. Uno tiene que quitarle importancia al cómo habla el paciente, sino más bien tienes que ponerle importancia a qué quiere decirme realmente. La sociedad juega un papel clave en la inclusión y comprensión de las personas con disfemia. Escuchar con paciencia, evitar interrumpir o completar frases y, sobre todo, tratar con respeto a quienes tartamudean son pequeñas acciones que generan un impacto positivo. Algo muy importante, no estigmatizar, no decir el tartamudo, el que no habla bien, el discapacitado, porque si bien tengamos en cuenta que ellos ya tienen una tensión por su propia culpa de no poder hablar bien, el cargar nosotros más culpa a ellos va a hacer que esta situación, en lugar de mejorar, empeore. Más bien brindar seguridad, calma, escuchar y ampliar, hacerle sentir cómodo dentro de mi ambiente social para que no se aísle, para que no se sienta mal. Damián y Santiago han encontrado su camino a través de la aceptación y el trabajo permanente para sobrellevar la disfemia, pero sueñan con un mundo donde la comunicación no sea una barrera, sino un puente hacia la empatía.